buenas tardes. Comenzamos con el tema de emergencia y diseminación de enterobacterias productoras de carbapenemasa. Se trata de un tema, obviamente, de tremenda actualidad. Yo soy Jesús Rodríguez Baños, del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Bueno, el gran problema de las carbapenemasas es que es el último de los escalones que tenemos en esta, que hemos denominado escalera de beta-lactamasas, que pudimos comenzar en los años 70 con las penicilinasas y que ha ido aumentando el espectro de actividad de estas enzimas, y las carbapenemasas son en este momento las enzimas que tienen un espectro más amplio porque afectan no solo a las carbapenemas, sino con frecuencia, la mayoría de ellas también a las cefalosporinas y al resto de las penicilinas. Por tanto, se trata de una escalera que en algún momento tenemos que plantear cómo detenemos. En este sentido, hay 4 familias de carbapenemasas que pueden producir las enterobacterias, las carbapenemasas de clase A, principalmente las del grupo KPC, las carbapenemasas de clase B, que se denominan metal o beta-lactamasas, y que las familias más importantes son las familias de las BIM, IMP, NDM y algunas otras que en Sudamérica son importantes. Carbapenemasas, las enzimas de clase C no tienen en general actividad por sí mismas frente a las carbapenemas, y dentro de las beta-lactamasas de clase D tenemos las enzimas de tipo OXA, algunas de las cuales tienen una actividad carbapenemasa en general limitada pero relevante. Hay que recordar que además hay otros mecanismos de resistencia a carbapenemasas en enterobacterias, no producidos directamente por la producción de estas enzimas, sino por la conjunción de otros varios mecanismos de resistencia, como son otras beta-lactamasas asociadas a pérdida de porinas y otras circunstancias. En cuanto a la diseminación de estas carbapenemasas, hay que considerar 2 aspectos. Uno sería el punto de vista molecular y otro sería el punto de vista de la epidemiología clínica drástica. Desde el punto de vista molecular, podemos ver en esta tabla de una excelente revisión publicada el año pasado en Clinical Microbiology Review por unos autores griegos, cómo las distintas familias se asocian, por ejemplo, la familia de KPC, con distintas especies microbianas como Klebsiella pneumoniae, E. coli, etcétera. Las enzimas del grupo BIM también, Klebsiella y E. coli principalmente. Enzimas de IMP también Klebsiella. Vemos que Klebsiella está en el centro del problema como especie bacteriana de todas las carbapenemasas, y finalmente OXA también asociada a Klebsiella. Algunas de ellas tienen alguna mayor frecuencia de asociación con algunas otras enterobacterias, particularmente las NDM, que se han descrito con mayor frecuencia en diversos tipos de enterobacterias, y es importante recordar que la mayoría, si no todas estas carbapenemasas, también se han descrito o se van describiendo en otras especies de bacilos gram negativos como Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii. Además de esto, hay algunos clones específicos dentro de estas especies bacterianas que tienen una particular relevancia en la diseminación de las mismas. Estamos hablando, por ejemplo, del clon de Klebsiella pneumoniae ST258, que ha causado multitud de brotes epidémicos hospitalarios asociados a algunas beta-lactamasas de efecto extendido, pero también en los últimos años a enzimas de la familia KPC, o Klebsiella pneumoniae ST395 asociada a OXA48, fundamentalmente en el área mediterránea. Y también hay que recordar que se van describiendo con cada vez mayor frecuencia algunas de estas carbapenemasas en cepas de coli ST131, que, como saben, es un clon epidémico, un clon mundial, distribuido mundialmente, que causa infecciones comunitarias y hospitalarias por este microorganismo. De manera que la diseminación clonal es una de las variables a considerar en la diseminación de estas carbapenemasas. Pero, aparte de la diseminación clonal, es muy importante considerar cuál es el vehículo específico, cuáles son los elementos genéticos móviles que portan estas carbapenemasas y que pueden favorecer su diseminación entre distintas clones de la misma especie o incluso entre distintas especies bacterianas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el transposón 4401 es frecuentemente asociado a las enzimas KPC, es un transposón particularmente exitoso y que se ha podido transmitir entre distintas cepas, distintas especies bacterianas, enterobacterias. Lo mismo el transposón 1999 asociado a las enzimas de tipo OXA48, etcétera. De manera que hay algunos entornos genéticos particularmente exitosos que contribuyen también a la diseminación, en este caso no clonal, sino policlonal de las carbapenemasas, y que es la otra variable molecular a considerar. En cuanto a el aspecto, digamos, de epidemiología clínica, la diseminación de estas cepas de carbapenemasas no es muy diferente de la que ocurre con otras bacterias, y particularmente con otras bacterias gram negativas, en la que podemos ver en la parte izquierda de la diapositiva cómo todo el ambiente, la contaminación y la colonización de animales de granja, de animales que sirven de alimento, de fertilizantes, de aguas residuales,
tiene una importancia capital en la epidemiología de estos mecanismos de resistencia, puesto que su interrelación con el género humano es muy importante, tanto a través del consumo de agua como a través de los alimentos. El ser humano, a su vez, alimenta este círculo también a través de las aguas residuales, etcétera. Y en la parte derecha podemos ver cómo el círculo dentro del género humano se cierra porque tiene una gran importancia la transmisión de algunos de estos clones dentro de centros hospitalarios y centros crónicos, residencias de ancianos, etcétera, e incluso la transmisión dentro de las familias de algunas de estas cepas bacterianas también puede jugar un papel muy importante. De manera que es una epidemiología compleja, la que incluye el medio ambiente, pero también influye la transmisión entre humanos, la transmisión por contacto y la transmisión a través de alimentos o de agua. Esto es lo que intentamos resumir en esta diapositiva, explicando que los entornos epidemiológicos son muy importantes, los hospitales han sido un epicentro de la transmisión de estas cepas, también las residencias de ancianos y las residencias de pacientes crónicos están teniendo un papel muy importante manteniendo un círculo grande de pacientes cronizados alrededor de los hospitales o en comunicación con los hospitales, y probablemente para algunas de estas mecanismos de resistencia específicos y para algunas enterobacterias, particularmente coli y quizás OXA 48, la comunidad está empezando a jugar un papel también muy relevante. En cuanto a la cadena epidemiológica, por ahora lo que conocemos es que los principales reservorios de estas bacterias que portan las carbapenemasas son los pacientes colonizados en los hospitales y pues, los reservorios ambientales en las superficies alrededor de estos pacientes. También se han descrito reservorios ambientales comunitarios, principalmente relacionados con el agua o con residuos sanitarios, etcétera. Hay algunos datos muy interesantes para enzimas productoras de NDM en la India y probablemente es un problema muy relevante en esa parte del mundo, pero lo puede ser en otras. La transmisión de estos reservorios principalmente se ha descrito por contacto directo, bien persona a persona, en el ámbito familiar o en el ámbito de residencias, pero también como transmisión cruzada, en la que el sanitario es un vehículo simplemente del microorganismo y es capaz de llevar el microorganismo de un paciente a otro paciente ingresado. Probablemente hay una transmisión digestiva a través del agua o incluso de algunos alimentos. Este área del tema de las carbapenemasas es todavía menos conocido, pero creo que se puede hacer una analogía por lo que conocemos de las beta-lactamasas de espectro extendido y probablemente este mecanismo de transmisión va a tener una importancia creciente. Y luego hay que considerar que la diseminación puede ser a nivel local, en un hospital concreto, pero también puede ser regional, en distintos hospitales de un mismo área, como por ejemplo se ha observado en el noreste de Estados Unidos o en Israel por enzimas productoras de KPC o en Italia. Puede ser continental, en todo un continente completo, o en un área geográfica extensa, como está ocurriendo con la OXA 48, o incluso a nivel mundial, en relación con pues, la globalización, el turismo sanitario, los viajes, las migraciones, etc. En ese sentido, este es un ejemplo publicado en Nature sobre la diseminación y cómo ha ido transmitiéndose o diseminándose cepas que producen KPC, principalmente Klebsiella, desde la zona noreste de Estados Unidos hacia Israel y desde Israel hacia otras partes del mundo, y cómo también bacterias productoras de NDM, con un reservorio inicialmente detectado de manera predominante en algunas zonas de la India, también se han descrito a través de pacientes que eran portadores y que han sido atendidos posteriormente en otras partes del mundo, cómo se ha diseminado hasta otras partes del mundo estas bacterias. De manera que podemos hacer una serie de mapas en la actualidad sobre cómo está la situación en el presente respecto de estas enterobacterias que producen carbapenemasas. Este es un ejemplo publicado muy recientemente en Lancet Infectious Diseases, en el que se revisa la expansión de algunas de estas carbapenemasas, en concreto que son enzimas de la familia KPC, y podemos ver cómo hay un buen número de países en las que estas enzimas, en función del color en el que vemos en la diapositiva, pues son endémicas en algunas partes del mundo o en las que hay diseminación entre algunos centros o ocurre de manera más ocasional, pero vemos que hay grandes partes del mundo afectadas o con un nivel de diseminación relevante. Lo mismo podemos decir para las metalo-beta-lactamasas, estas beta-lactamasas del grupo B de Amble, en el que podemos ver cómo también hay un buen número de países afectados, y estos datos se publicaron en 2011, probablemente la fotografía ahora sería aún más extensa, con afectación de prácticamente todos los subtipos, o muchos de los subtipos en muchas partes del mundo. Obviamente esto también está influido por dónde se detecta, dónde se estudia más las presencias. Probablemente
Si el nivel de búsqueda de esta metalobeta-lactamasa fuera similar, veríamos pues, más países afectados por las mismas. Y finalmente, pues podemos ver también lo que ha ocurrido con las enzimas de tipo NDM, también metalobeta-lactamasa, específicamente como a raíz de algunos focos de reservorio en distintas partes del mundo, pues se ha podido producir la diseminación a otras partes del mundo, y vemos que ahora en Europa pues hay varios países afectados. En América, por ahora, principalmente el problema o los casos han estado en enterobacterias, en concreto en América del Norte, pero ya se van detectando en otras áreas de América. Y finalmente el problema de las OXA48, un problema que en principio por ahora está relativamente relacionado con el área mediterránea, como se puede ver en el mapa, pero que probablemente está diseminándose también a otras partes del mundo y que tiene una epidemiología probablemente con algunas diferencias con respecto a las KPC o a las metalobeta-lactamasa. De manera que podemos ver una foto de Europa en cuanto a cuál es la situación incluso por países. Podemos ver como la mayoría de los países europeos, que han sido algunos de ellos países que que han estado un poco al margen de algunos patógenos multiresistentes, podemos ver como prácticamente en todos ellos hay casos descritos de todas las enzimas relevantes que estamos comentando, algunos con un grado de endemia, otros con un grado de transmisión interregional o regional, y algunos simplemente con casos esporádicos, pero realmente es llamativo como en pocos años incluso países famosos por su bajo nivel de resistencia antimicrobiana también tienen casos causados por estas enzimas. Y esto es el origen de que en los mapas del sistema de vigilancia europeo podemos ver cómo los colores van cambiando entre 2009 y 2012, en muy poquitos años ya hay un mayor número de países que han aumentado el porcentaje de cepas resistentes a carbapenemas, la mayoría de las cuales están vehiculadas por estas carbapenemas. De manera que verdaderamente esta diseminación está teniendo impacto clínico en pacientes con bacterinas, en pacientes con infecciones invasivas. Por tanto, y en conclusión, está habiendo una rápida diseminación de prácticamente todos los tipos de carbapenemasa, vinculada por una parte a algunos clones muy exitosos, pero también a elementos genéticos móviles con gran capacidad de diseminación en distintos clones o distintas especies bacterianas. La epidemiología clínica es compleja y nos queda mucho por aprender de los reservorios principales, particularmente fuera de los hospitales, y esta fotografía claramente sitúa el problema de la diseminación de las carbapenemasas en las enterobacterias como un grave problema de salud pública mundial que necesita un abordaje multidisciplinar, complejo y con grandes implicaciones clínicas, diagnósticas y terapéuticas. Eso es todo. Muchas gracias.